Buenas tardes. Mi nombre es Domingo Cera, pertenezco a la Asociación de Medicina Interna de Rosario, nuestra querida AMIR, y en esta oportunidad les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de tanto nuestros invitados, disertantes y panelistas, como también de todo el público presente en esta modalidad virtual que nos permite en este momento abordar las actividades académicas que vamos desarrollando. Por un lado, como ustedes saben, vamos a abordar el tema sobre la consulta clínica, un tema sumamente importante para todos, es un tema medular de la medicina clínica, en la cual todos, como saben, es un tema sumamente importante para gente con experiencia, que tenga conocimiento, sentido común, experiencia, por lo cual estamos muy contentos con nuestros disertantes que tenemos hoy, que sin duda representan a clínicos con una gran capacidad y experiencia en el tema. Antes de empezar con la disertación, les quiero comentar que al finalizar tanto la disertación de nuestro disertante como de los panelistas, vamos a tener un pequeño espacio para que puedan realizar algunas preguntas que las vamos a leer, las mismas las hacen a través del chat de nuestra aplicación, de la aplicación de esta aplicación Zoom, que seguramente todos conocen. Lo único que les pedimos que en la aplicación, cuando hacen las preguntas, sean solamente preguntas o comentarios que generen algún punto de discusión para los disertantes y panelistas, puesto que muchas veces comentarios que son muy buenos y nos gustan, como que digan que la conferencia ha sido muy interesante, que estamos, y algún comentario sobre la conferencia, se podrá hacer después todo esto, ya que la conferencia va a quedar subida a nuestra página de AMIR, en una filmación de YouTube, en la cual después se podrán hacer todos los aportes y comentarios sobre esa conferencia, a fin de que nosotros en el chat las preguntas nos queden más o menos ordenadas, para que las podamos luego leer ordenadamente nosotros, las que podamos de acuerdo al tiempo nos dé. En nuestra página web la recordamos, es www.amir.org.ar. Bueno, y vamos a la presentación de nuestros invitados. Primero el doctor Jorge Kielstein se va a referir, el título de la conferencia es El escenario de la consulta clínica, lo dicho, lo no manifiesto. El doctor Jorge Kielstein es, bueno, un amigo e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Medicina Interna de Rosario, es especialista en clínica médica, además es docente de la carrera de posgrado de especialización en clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario, es jefe de servicio de clínica médica del Sanatorio Americano de nuestra ciudad, y además en la actualidad es el director del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. También contamos con panelistas, como panelista con el doctor Jorge Manera. Jorge es médico especialista en medicina interna, es profesor adjunto de práctica final obligatoria del Instituto Universitario de Rosario, y también se describe, y damos cuenta de esto, como un amante y defensor de la clínica médica y su enseñanza, y además se describe como un soldado de AMIR desde hace casi 4 décadas, cuando en aquella época, hace tantos años, fue uno de los presidentes de una etapa de renovación de AMIR, que pasó a hacer congresos, jornadas del litoral, que todos recordamos como un gran avance. Y nuestro otro panelista, el doctor José Gentilini, que es también otro expresidente de la Sociedad de Medicina Interna de Rosario, es director médico del Hospital Español de Rosario y es presidente del Comité de Ética en Investigación del Sanatorio Británico de nuestra ciudad. Así que bueno, comenzamos con la conferencia. Doctor Kielstein, lo escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, amigos, por la invitación. Estamos en época de pandemia. No es fácil poder pensar, abstraernos de esta situación y poder pensar en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días, que es el consultorio del clínico. Voy a tratar de dedicarme estos 30 minutos a hablar de cuestiones que tienen que ver con reflexiones del
mi propia experiencia y cosas que he leído que creo que nos deben hacer generar como un punto de gatillo para pensar en lo que hacemos cotidianamente. Por eso que yo no pretendo acá enseñar nada, simplemente los invito a que reflexionemos sobre lo que hacemos a diario, y me va a encantar escuchar la opinión de gente que tiene más experiencia que yo, como Jorge o Pepe, y toda la mayoría de los que están aquí en esta reunión. Ustedes saben que hoy día hablar de algo que no sea coronavirus es muy difícil. Estamos absolutamente intoxicados con información, con redes sociales, con falsas noticias, fake news, como las quieran llamar, y esta infoxicación nos cuesta o nos dificulta poder pensar claramente en lo que hacemos como clínicos. Entonces yo les propongo pensar, volver un poquito a lo básico, a lo que hacemos a diario en el consultorio. Jerarquicemos la medicina ambulatoria. Ese es el propósito de esta charla, y estaría muy contento que se generen discusiones en el chat y aprovechar la opinión de los panelistas. Esta sería la famosa lección de anatomía de Rembrandt en tiempos del Zoom. Como estamos en el Zoom, vamos a tratar de pensar cómo veríamos nosotros el escenario de la consulta clínica desde lo cotidiano. Por un ratito olvidémonos del coronavirus. Les confieso que estoy cansado del coronavirus. Estamos todos un poquito cansados. Volvemos a pensar un poquito en la relación clínica, en la relación médico-paciente, en la consulta de la medicina ambulatoria. En primer lugar, debo decir que iniciar una relación terapéutica que sea útil para el paciente y que sea también adecuada para el médico, es imprescindible un buen dominio del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Saber cómo estamos parados, saber cómo está nuestra agenda, saber cuántos pacientes tenemos, tener tiempo para poder gestionar la consulta, leer adecuadamente e informarnos antes de llamar al paciente, los datos previos del paciente. Es muy importante lo que yo llamo una epicrisis abierta. Antes de citar al paciente, de llamar por su nombre, recordar un poquito cuáles fueron las consultas anteriores, cuáles eran los problemas que quedaron no resueltos, y esto va a ser muy, muy importante antes de empezar a atender al paciente. El segundo punto que me puse a pensar es que cómo saludo al paciente cuando entra al consultorio. A veces beso, como es lo cotidiano, darle la mano no es lo más adecuado. Hay pacientes que se pueden sentir incómodos con ese trato, hay pacientes que prefieren mantener cierta distancia. Esto forma parte del arte de la consulta, de eso también tenemos que hablar. Trataremos de generar una atmósfera cordial. A veces eso no es fácil, pero a veces se cometen errores. Por ejemplo, el paciente que viene por un entreturno y que nos pide que lo atendamos, o que cometemos el error de discutir en la puerta del consultorio frente a los pacientes que están en la sala de espera. Eso obviamente que atenta contra una atmósfera cordial. Otro punto que me parece que debemos resaltar es que no debemos menospreciar al acompañante. En general, el acompañante del paciente que viene al consultorio es nuestro aliado. Les voy a mencionar algunas técnicas desde la dinámica del consultorio que podemos hacer cuando ese acompañante se transforma en alguien invasivo que no nos permite acercarnos adecuadamente con el escuchatorio. Debemos demostrar al paciente que le estamos prestando atención desde el primer minuto. Yo voy a decir algo que creo que es muy importante. En el primer minuto de la consulta se generan elementos que son sumamente valiosos. Salen diamantes en bruto. Muchas veces en el primer minuto surge la relación que puede hacer el paciente sobre lo que cree que tiene o los motivos por los cuales realmente viene al consultorio. Prestemos atención a las primeras palabras del paciente. Doctor, yo vine a verlo porque, bueno, la verdad que hubiera querido venir antes, pero estos nervios me tienen loco. Esas frases que a veces salen sin reflexionar demasiado son muy, muy importantes. Recuerden que los pacientes cuando vienen a vernos al consultorio ya tienen un guión armado y tienen algún tipo de pensamiento de qué es lo que nos van a decir, qué creen que nosotros los médicos les vamos a preguntar, y ese guión lo tenemos que escuchar, porque ahí puede ser
pueden generarse pistas muy importantes para llegar a un adecuado diagnóstico. Es importante delimitar la demanda, es decir, cuál es el motivo real por el cual el paciente nos viene a ver, y prevenir demandas aditivas. Y ya que estoy acá, doctor, no me ve ese dolor que tenía en la espalda, esas son las demandas aditivas por la cual nosotros tenemos que estar seguros de que el paciente pueda vaciarlas para que no se generen interferencias en la relación médico-paciente. Delimitamos la demanda y prevenimos demandas aditivas. Tratamos de diferenciar el concepto demanda del concepto queja. La demanda es algo que el paciente cree que nosotros podemos ayudarlo. La queja simplemente es eso. Ahí tenemos que, por eso que a veces cuando nosotros le preguntamos al paciente por qué viene, a veces es correcto preguntarle, ¿qué cree usted en qué lo puedo ayudar? No siempre el paciente está buscando que lo ayudemos, simplemente a veces está buscando quejarse y que lo escuchemos. Esto es constituir un mapa de demandas y de quejas, lo que llamamos una patobiografía. Errores frecuentes. Discutir. Muchas veces discutir en la puerta del consultorio puede ser un error insalvable, que genera un clima de malestar inclusive con los pacientes que están en la sala de espera. Tutear al paciente de mayor edad puede a veces resultar inconveniente. No delimitar el motivo de consulta o darlo por obvio, decirle, usted viene por la tos de siempre, ¿verdad? No, doctor, yo en realidad venía para pedirle el certificado para poder ir a la pileta. Y eso va a generar un encuadre de la consulta que va a ser incorrecto. No dar un motivo de consulta por obvio. Muchas veces la curiosidad inapropiada. ¿Y qué pasó con ese juicio que usted me contaba? Eso a veces no conviene y debemos saber cuáles son nuestros límites éticos de poder avanzar en la consulta. La falta de contacto visual, eso de estar escribiendo en la computadora mientras el paciente nos cuenta cuestiones que son realmente trascendentes. Eso es un error y debemos evitarlo. Ser cordiales pero sin ser empáticos. Aquí tal vez es uno de los puntos más difíciles y más artesanales de la consulta clínica. Lograr esa comunicación empática de flujo entre el pensamiento del médico y el pensamiento del paciente en una postura simétrica es muy difícil y constituye tal vez el núcleo del arte de la consulta clínica. Un error frecuente es culpabilizar. Nuestro deber de beneficencia va por detrás en general de la autonomía del paciente. El paciente no debe ser culpable o echado culpas de cosas de situaciones que nosotros consideramos que están mal. El paciente tiene derecho a elegir y esa capacidad del paciente elegir está por arriba de nuestra capacidad o de nuestro querer hacer las cosas bien. Es por eso que podemos decir que en la consulta médica, según el modelo emotivo racional, existen dos fases. Una fase exploratoria, una fase inicial, donde nosotros vamos a preguntar, donde vamos a tratar de armar un diagnóstico en nuestra cabeza. Vamos a explorar con el examen físico y viendo los estudios complementarios, y finalmente una fase resolutiva, donde nosotros pensamos, bueno, pero este paciente que venía por tos y que me refiere que bajó de peso y que refiere que tuvo una expectoración con hilitos de sangre, yo creo que debería pensar en tuberculosis, pero lo veo tan delgado, tendría que pensar también en un cáncer de pulmón. Ese primer encuadre constituye la fase exploratoria. La fase resolutiva consiste en, bueno, le voy a pedir entonces una radiografía de tórax, o vamos a hacer este análisis de esputo, o vamos a pedir este determinado estudio. Esa es la fase resolutiva, que en general consiste en pedirle los estudios complementarios que consideramos o en indicar algún tratamiento. Es importante que sepamos que en la fase exploratoria, en la primera fase, se acumula buena parte de una tensión que crece y que su umbral para disparar la fase resolutiva va a depender de la experiencia del clínico. El clínico que tiene experiencia va a poder elevar ese umbral de incertidumbre, para poder ser resolutivo y para poder ser más correcto en la respuesta que da. Si nosotros tenemos ese umbral un poco bajo y nos sentimos muy tensionados y muy demandados de darle una respuesta al paciente, probablemente cometamos algún error. De manera que en el encuadre o en la intencionalidad de la consulta, permanentemente estamos haciendo reencuadres. Y existe un reencuadre de tipo 1, que es el que nos debemos preguntar a nosotros mismos cuando estamos analizando lo que tiene el paciente, cuando estamos escuchando lo que nos está contando el paciente, si estamos yendo por el camino correcto. Entonces, está bien que piense que el paciente tiene
una bronquitis crónica, o debería haber pensado que en realidad el paciente viene contándome, pero en realidad quiere otra cosa. Ese es el reencuadre tipo 1. ¿Voy por el camino correcto? Y el reencuadre tipo 2 es el que se produce al final, cuando ya estamos dándole una resolución a la consulta, y generalmente ese tipo de reencuadre es un reencuadre que nos genera muchísima demanda, digamos, porque nos genera que tengamos que repensar toda la consulta. Y si todo lo que me dijo el paciente, todo lo que pensé estaba mal y en realidad tendría que haber ido por ese lado, ese es el reencuadre tipo 2. Un reencuadre que requiere un esfuerzo importante. Por eso que debemos ejercitarnos en la escucha activa. Michael Balint, el famoso psiquiatra que nos orientó con los grupos de trabajo sobre grupos operativos, decía que quien pregunta obtiene respuestas, pero solo respuestas. Y quien deja hablar obtiene historias. Por eso que es importante aprender a escuchar. Saber escuchar es también un arte. Y la atención tiene que estar centrada en detalles sin perder el panorama. Tenemos que estar atentos al lenguaje no verbal, la forma en que el paciente se sienta, la forma con la que el paciente nos habla. Y darle la oportunidad al paciente para que haga ese vaciado de la información preelaborada, ese guión que el paciente había escrito en su mente antes de venir al consultorio. Esto también se puede mencionar como un punto de fuga, es decir, el paciente tiene que tener libertad para la narrativa, el paciente tiene que contarnos lo que el paciente cree y cuáles son las interacciones que ha hecho y cuáles son las especulaciones que tiene en la cabeza sobre qué es lo que tiene y por qué le pasa lo que le pasa. Ese primer minuto de la consulta tiene una importancia simbólica esencial. Pero además el clínico tiene que estar muy atento a sus propias zonas de irritabilidad. Si no las conocemos, qué cosas son las que nos generan emociones negativas por un concepto puramente contratransferencial, estamos a merced de nuestras propias emociones negativas. Tenemos que saber qué cosas nos hacen poner cabrones, digamos. Si el paciente te dice, ay doctor, pero yo lo veo usted tan joven, o doctor, le pido que me haga esta orden de análisis que son los que me pidió el famoso endocrinólogo, pues si este me está agarrando a mí para de secretario, esos son los puntos negativos que tienen que ver con lo simbólico, que tienen que ver con la autoestima, y que si no los conocemos, probablemente iremos en una relación médico-paciente que seguramente no va a ser la adecuada. Conozcamos nuestros puntos flojos, conozcamos nuestras zonas de irritabilidad. Con respecto a las anotaciones, nuestras famosas notas que escribimos en el papel de la historia clínica o en la computadora mientras el paciente habla, sabemos que son necesarias, porque nuestra memoria es limitada y necesitamos tener esos elementos escritos o registrados para la próxima consulta. Pero debemos saber que nuestras anotaciones generan efectos en el paciente. ¿O acaso no han visto ustedes cuando el paciente intenta de soslayo ver lo que estamos escribiendo en la computadora cuando nos está contando su historia? Eso puede ser también un alivio para el paciente saber que nosotros estamos tomando nota de lo que nos está diciendo, pero también tiene inconvenientes. Le resta atención y con el tiempo debemos saber que se adquiere práctica y eso genera que la interferencia de la anotación sea mínima. Esa práctica también hace al arte de la consulta clínica. Es importante que sepamos que debemos ampliar las anotaciones fundamentalmente después de la entrevista o aprovechar el momento en el que el paciente se está desvistiendo para sentarse en la camilla. Una de las cosas que me parece a mí más interesantes es aprender a ver más allá de la demanda aparente. Es decir, aquí está lo de lo dicho, lo no dicho y lo manifiesto. ¿Por qué viene realmente el paciente? ¿Cuál es, como lo pensaba yo en una de las diapositivas, qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende el paciente del médico en esta situación? No siempre es por lo que el paciente viene. A veces el paciente puede venir con una tarjeta de visita, es decir, tiene una demanda que está escondida, que está oculta, porque cree que si me lo dice va a caer mal. En realidad viene para que yo le pida ese estudio, porque el estudio ese en realidad se lo quiere llevar al traumatólogo, pero si me lo dice a mí directamente sabe que me va a caer mal. A veces viene por una demanda exploratoria. El paciente dice, mira, tengo un gangliecito acá. Ah, doctor, la famosa consulta de picaporte, cuando me está diciendo, tengo una lesión ahí en la zona genital que no sabía si decírsela, ¿usted cree que tiene alguna importancia? Eso es la demanda
exploratoria. El paciente que va de shopping, que aprovecha la prepaga y dice, estoy pagando un buen dineral por mes, aprovechemos para hacer estudios, para sacarle provecho. El paciente que viene por el tirón de orejas, ese paciente que dice, este médico que me estuvo esperando 1 hora y que me dio un turno después de 30 días que lo estuve buscando, aprovecho que viene para retarlo y para que realmente que trabaje, que se siente, que me revise, que me tome la presión 3 veces. Ese es el famoso paciente que viene por el tirón de orejas. Los pacientes que buscan un beneficio secundario, evidentemente hay pacientes que vienen buscando una licencia, buscando algún certificado que le pueda servir para algún tipo de juicio, etc. Y lo que yo llamaría el efecto iatrotrópico. El paciente, doctor, lo vi caminando por la peatonal y me acordé de usted, por eso saqué un turno. Ese es el paciente que tiene un efecto iatrotrópico hacia el médico. Lo hemos vivido todos seguramente, seguramente. ¿Qué pretende usted de mí? La famosa Isabel Sarli. De aquí estamos entonces con el encuadre y el reencuadre. Encuadremos la consulta y hagamos esos reencuadres de tipo 1 y de tipo 2, que son los reencuadres iniciales y son los reencuadres finales de la consulta. Sabemos que hay resistencia de los pacientes y resistencia de los médicos. Resistencia al esfuerzo físico. ¿O no les pasó a usted que cuando ya le estaban dando la ordencita de la receta del valsartán me dice, doctor, ¿y no me va a tomar la presión? Pues si no le tomé la presión, que eso es un error muchas veces terrible. El paciente percibe que no le estamos prestando la atención adecuada. Y es real, es real. Ahí hay un esfuerzo físico que tenemos que vencer, es decir, don Rodrigo se sienta en la camisa que le tomo la presión, aunque haya venido para pedirme el certificado para ir a la pileta. También hay una resistencia al esfuerzo cognitivo, a repensar lo que creemos que es obvio. Tenemos un diagnóstico, nos embarchamos en ese diagnóstico, tenemos un sesgo, un anclaje, y nos cuesta repensar, y si estamos equivocados, y si en realidad la falta de fuerza, la astenia que tiene este paciente en realidad es un cuadro depresivo, y tenemos que empezar de vuelta, y tenemos que preguntar de vuelta. Esa es una resistencia al esfuerzo cognitivo. También una resistencia al esfuerzo emocional y a comprometer nuestra autoestima, es decir, estamos equivocados. Esto que le estamos haciendo al paciente es un error, el diagnóstico es estamos equivocados, consultemos con otro especialista que sepa más. Ese esfuerzo emocional de disponer nuestra autoestima en beneficio del paciente es un verdadero ejercicio, es un verdadero ejercicio. Errores cotidianos de todos los días. Uno de ellos es desconocer qué cosas son las que nos ponen mal, nuestras zonas de irritabilidad. Enojarnos por el paciente porque no nos hace caso, típico. Tiene que ver más con nuestra autoestima que con la realidad. Es decir, el paciente no me está haciendo caso a mí, independientemente de lo que el paciente tenga derecho o libertad de elegir en su vida. Un enfoque absolutamente paternalista suele ser un error, siempre enfatizamos eso, pero ojo, no caer en la frialdad técnica como un opuesto a ese paternalismo del cual no queremos tener. Estamos buscando un trato horizontal, pero tampoco estamos buscando un trato distante y técnico, sin decir la verdad y sin comprometernos desde lo emocional. De eso hablábamos cuando hablábamos de un enfoque, de un clima emocional empático en la consulta del clínico. A veces el deterioro de la relación asistencial se puede traducir en un efecto antiplacebo. El paciente va a responder mal al tratamiento porque hay un deterioro en la relación transferencial. Eso está claro y nos pasa todos los días. ¿O no, ustedes no han visto acaso tratamientos que teóricamente no deberían haber funcionado y funcionan solamente basados en un vínculo médico-paciente y una relación de transferencia importante? Lo inverso también ocurre. Sabemos, hablando desde los vínculos transferenciales, que hay pacientes que nos caen bien y otros no, y es importante que eso lo sepamos y que nos preguntemos lo que llamaríamos la metacognición, que nos preguntemos a nosotros mismos cómo me está cayendo este paciente y por qué me cae mal o bien este paciente. ¿Qué vínculos transferenciales se están produciendo? Porque me identifico, porque me recuerda a mi abuelito, etcétera, etcétera. Por eso que debemos jugar permanentemente tratando de llevar el clima de la consulta desde un estilo emocional reactivo, eso de contestar a la agresión con la agresión, el ojo por ojo, a un estilo proactivo, de mantener un clima cordial, empático en la consulta. Es decir, el médico que tiene un estilo emocional proactivo mantiene el tono emocional de la consulta. Hablamos de la metacognición y fundamentalmente
de dar una oportunidad al paciente para que nos sorprenda desmintiendo los estereotipos que tenemos de él. Muchas veces tenemos nosotros un encuadre del paciente y decimos, esta paciente es una histérica, o este paciente es un paciente demandante, polidemandante, y creemos por esta historia del pastorcillo mentiroso que siempre el paciente va a venir por ese lado. Y debemos tener la amplitud de poder desmentirnos a nosotros en cuáles son los clichés, cuáles son los conceptos, los estereotipos que tenemos de ese paciente. Los pacientes no siempre son blancos y negros, y tenemos que tener la amplitud para poder pensar en una gama de grises cada vez más grande. También a veces debemos recurrir a lo que algunos técnicos hablan del self-disclosure, que es a comentarle al paciente qué es lo que me está pasando a mí como médico en esta relación con este paciente. Decir, mire, señor Rodrigo, yo creo que con usted no nos estamos llevando bien y que creo que el clima no es del todo bueno y yo me siento agredido a veces. Y eso, hablar de lo que siente el médico ante la relación con el paciente, puede ser el puntapié para que se genere un clima emocional diferente y para que se sincere la relación médico-paciente. ¿Qué pasa con el paciente demandante? Polidemandante le puse yo. Aquí podemos utilizar algunas estrategias. Por ejemplo, hágase leer la lista del supermercado. El paciente viene con una lista de cosas que pretende que el médico le solucione. Segundo, trate de establecer un mapa de demandas y quejas. ¿Qué cosas podemos ayudar y qué cosas simplemente lo tenemos que escuchar? Tercero, tratemos de distinguir lo nuevo de lo viejo. Por eso es importante dejar una epicrisis abierta en nuestra historia clínica para poder repasarla antes de llamar al paciente al consultorio. Ojo con el pastorcito mentiroso, del que siempre viene por lo mismo hasta que termina teniendo una enfermedad que nosotros digamos, nos comemos un diagnóstico porque pensamos que siempre el problema está en una cuestión, por ejemplo, funcional. Negocie la demanda a plazo, es decir, mire, don Ramiro, esta cuestión creo que no la vamos a poder resolver en la consulta actual. Hablemos hoy del problema que tiene de la tos y el catarro y dejemos el tema de los dolores de la rodilla para la próxima consulta. ¿Qué tal si saca un turno para dentro de 15 días y vamos hablando de ese otro problema? Es decir, negociemos la demanda, gestionemos la demanda en plazos. Regule usted la visita de control y mantenga un tono emocional proactivo. Todo en 15 minutos. No es sencillo, ¿verdad? Hay otro grupo de pacientes que tienen y consultan con expectativas que están exageradas, lo que llamaríamos el paciente con expectativa de cura milagrosa. Aquí ha puesto, el paciente ha proyectado en nosotros una cuestión simbólica de la cual nosotros nos podemos valer para ser más efectivos con nuestros tratamientos, pero tenemos que tener cuidado porque podemos generar una relación que finalmente termina siendo una relación médico-paciente complicada. Desactivemos las proyecciones de omnipotencia. No somos omnipotentes y debemos ser sinceros en nuestra relación con el paciente. Desactivemos expectativas poco realistas. Mire, esta situación que usted me está contando, creo que no la vamos a poder solucionar del todo. Inclusive, creo que con este tratamiento que yo le voy a dar, no sé si va a ser del todo efectivo y tenemos otras opciones que podemos hablar si esto no funciona. Inclusive podemos utilizar técnicas contrasugestivas. Este medicamento que yo le estoy dando, doña Rosa, es probable, me sorprendería inclusive que sea 100% eficaz. Eso tal vez sirva como para ejercer un efecto más allá de lo que nosotros llamaríamos un efecto placebo, que sea beneficioso. Hay pacientes que tienen agresividad latente. Un error frecuente que comete el clínico es contestar con más agresividad. Eso es lo que llamaríamos un estilo reactivo. Nos dejamos engañar por eso muchas veces porque desconocemos nuestras zonas de irritabilidad. Hay pacientes que necesitan ser tenidos en cuenta y que imponen una situación que a veces llamaría una cosificación. A ver si me soluciona este problema de la rodilla, que ya no sé qué hacer con ella. Es decir, se cosifican. Tengámoslo en cuenta eso. Muchas veces las demandas aditivas, cuando dice, y ahora, y no me va a ver el problema que tengo acá en la espalda, simplemente son formas de castigo al médico que no le hace caso como correctamente el paciente cree que deberíamos hacerle caso. Esos son pacientes que tienen agresividad latente. Un elemento más y que es importantísimo en la consulta es cuando el paciente viene acompañado. Generalmente el acompañante es un aliado. Muchas veces lo soslayamos, no le damos la importancia y hasta le hacemos callar
para que se alce la voz del verdadero paciente. Eso muchas veces es un error. De esa manera subestimamos el valor de un aliado terapéutico muy, muy importante. Y además, en esas parejas que vienen al consultorio, donde uno habla y habla todo, y generalmente el paciente es el que está callado, tenemos que entender que hay una dinámica en esa pareja, donde hay alguien invasivo, hay alguien pasivo. Es decir, que existe una concesión o un secreto interés por parte del otro miembro para que se actúe en ese sentido. Digámoslo así, el tango siempre se baila de a dos. No solamente uno de ellos es invasivo, sino que el otro está más cómodo en esa posición pasiva. Existen 3 estrategias para poder ayudarnos en esta situación del acompañante invasivo. Una es la del vaciado de interferencia. Es decir, decirle a la señora que invade que, me imagino esa relación, no sé por qué, podría ser exactamente al revés, donde la mujer habla y el marido está ahí quietito sin decir nada, permitirle a esta mujer que hable y que nos diga y que vacíe todas las cosas que nos tiene que decir, todos los pensamientos, todo lo que el argumento que tiene pensado con respecto a la consulta. Eso se llama vaciado de interferencia. La siguiente técnica es la técnica del puente. Cuando nosotros, la mujer me está contando y yo le voy a decir al señor, al paciente, le voy a decir, ¿esto que me está contando su mujer es cierto o no es así? Ella me dice que usted tuvo un dolor fuerte de pecho, ¿es así real? Cuando usted subió a la escalera, ¿tuvo ese dolor de pecho? Y en algún momento, si este acompañante se torna demasiado invasivo, podemos tomar un pacto de intervención. Decirle, bueno, mire, doña Rosa, ahora yo voy a hablar con su marido, me gustaría que durante 10 minutos usted me deje hablar con él y que usted se calle para permitirme que yo pueda entender lo que está pasando de todas maneras. A veces inclusive es necesario, en alguna relación demasiado patológica, pedirle al acompañante que espere afuera. De manera que vuelvo a resaltar el estilo emocional. El estilo emocional reactivo es un estilo de comunicación turbulenta, donde generalmente recurrimos a rencor, humillación, culpa hacia el paciente. Culpabilizar al paciente suele ser generalmente un error y muchas veces recurrimos a esa herramienta inconscientemente. Versus el estilo proactivo, donde existe un mecanismo, una comunicación en flujo de cooperación, de aceptación del otro y de empatía. Esa empatía nos tiene que dar una distancia que sea terapéutica. Ni una distancia pegajosa que no nos permita operar porque nos vemos completamente involucrados desde lo anímico con lo que le está pasando al paciente, ni una distancia tan lejana que no nos permita percibir lo que realmente el paciente siente. Los pacientes perfectos, lamento comunicarles, no existen. Existe una utopía del paciente perfecto. Y tenemos que trabajar nuestro insight, qué sentimos y qué pensamos nosotros, para poder entender qué es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. A veces los silencios en la consulta son útiles, esos son silencios funcionales. Si el paciente me está contando una situación dramática y se larga a llorar, hacer un silencio en ese momento puede ser funcional. Simplemente puede transmitirle al paciente que lo estamos acompañando en esa situación tan dolorosa. Si el paciente me está haciendo una consulta y me dice algo relacionado con alguna situación vivencial muy, muy importante, y yo simplemente guardo un silencio y no contesto, puede ser un silencio disfuncional. Ahí también interviene el arte de la consulta clínica. El tiempo de la entrevista tiene que ver también con la reactividad. La reactividad alta somos interruptores frecuentes. Dejamos al paciente hablar muy poco, lo interrumpimos a los 2 minutos y le hacemos preguntas cerradas. Ese dolor que usted tiene, ¿es un dolor opresivo cuando el paciente hace 2 minutos que empezó a hablar? Eso es típico de los clínicos que tenemos alta reactividad y generalmente poca experiencia para atender a nuestros pacientes. La reactividad baja, demasiado baja, genera silencios disfuncionales. No contestamos, no reaccionamos, y eso puede ser disfuncional. Tenemos que estar preparados en la consulta para el salto psicosocial. Si le preguntamos al paciente, ¿usted cree que este problema que usted nos cuenta puede venir de los nervios? Puede ser contraproducente. Entonces tenemos que tener algunas preguntas, algunos tips que nos puedan hacer orientarnos a pensar qué es lo que está pasando desde el ambiente funcional, desde el ambiente de la esfera del campo psíquico. Por ejemplo, cómo descansa de noche, cómo se encuentra del estado de ánimo, o preguntas como, por ejemplo, si tiene muchas cosas que le dan vuelta por la cabeza. La anamnesis centrada en el paciente
significa preguntarle al paciente qué cree el paciente que tiene. Muchas veces el paciente tiene la respuesta, y este dibujito de un boomerang lo puse así porque a veces eso puede ser un boomerang. El paciente me va a decir, doctor, me lo pregunta usted a mí, es usted el médico, usted es el que me tiene que decir qué es lo que tengo. Ese es el efecto boomerang. Pero nosotros debemos explicarle que sí, eso es verdad, vamos a aplicar el contra boomerang. Nosotros le estamos preguntando eso, yo le estoy preguntando eso, don Rodrigo, porque quiero saber cómo se siente usted, quiero saber, conocerlo usted más en lo personal, y porque usted seguramente ha tenido más tiempo de pensar en este problema que yo. Esa es la anamnesis centrada en el paciente, donde vamos a tratar de buscar el impacto biográfico que tiene la enfermedad en nuestro paciente. El examen físico. Muchas veces soslayamos el examen físico, pero debemos recordar que el examen físico tiene un significado simbólico profundo. Debemos revisar al paciente, aunque sea que venga a pedirnos una receta. Pero recordar que el examen físico no es solamente aquel que realizamos sentado el paciente en la camilla. El examen físico comienza cuando el paciente ingresa al consultorio. Desde el momento que lo vemos, desde el momento que nos fijamos, por ejemplo, dónde se sienta. Un paciente dependiente se va a sentar bastante cerca del médico, mientras que un paciente con un estilo más paranoide va a tratar de sentarse bien lejos, por ejemplo. El examen físico tiene que ver con la interiorización del otro, con el reconocimiento de la corporabilidad, y tiene que ver fundamentalmente, un examen físico adecuadamente hecho, de acuerdo a una buena gestión del tiempo en la consulta, tiene que ser un examen físico orientado al problema. No tiene mucho sentido que revisemos la oreja cuando el paciente nos está consultando por un problema gastrointestinal concreto. Y la anamnesis tampoco termina una vez que el paciente se sienta en la camilla. La anamnesis debe estar integrada en la exploración física. Cada maniobra debe tener una intención, y esto el paciente lo percibe. Cuanto menos toleremos la tensión emocional de no saber, cuanto menos toleremos nuestra incertidumbre, tanto más buscaremos atajos cognitivos, y nos apoyaremos más en un pensamiento intuitivo, de bajo nivel, el pensamiento de decir, bueno, este paciente tiene esto porque lo vi alguna vez y creo que tiene esto, sin haber pensado demasiado, que en vez del pensamiento por criterio, que es un pensamiento deductivo y que es el pensamiento que ejercita el clínico. Cuando predomina el pensamiento intuitivo nos empobrecemos. Dejemos de lado el caudal de la experiencia formalizada. Pero ojo, el pensamiento por criterio, el pensamiento deductivo, más la escucha en un segundo plano de nuestro pensamiento intuitivo, eso enriquece muchísimo la consulta. Por eso, que cuando estamos en nuestra fase exploratoria, antes de llegar a este umbral de decisión, donde se genera esa tensión psicológica, aquí vamos a entrar en la fase resolutiva. Tenemos que tratar de elevar ese umbral, y ese umbral se eleva solamente con la experiencia. Uno va ganando experiencia y va elevando el umbral para resolver, con lo cual quiere decir que vamos a tolerar mejor la incertidumbre y vamos a pensar mejor en lo que tenemos que hacer con nuestro paciente. Concluyendo, automatizar paquetes de preguntas en función de la situación para tratar de pensar también en lo que llamaríamos el salto psicosocial, pensar también en lo funcional, en el campo de lo subjetivo. Recordar que el examen físico es parte de la relación interpersonal y comienza cuando el paciente entra al consultorio. Debemos conocer nuestra tolerancia a no saber, a tolerar la incertidumbre, a esa tensión crítica, esa tensión que los pacientes nos trasladan para darnos más tiempo y a no cerrar prematuramente la entrevista, que suele ser un sesgo. Tener en cuenta la patología de la hiperfrecuentación. De tanto que vienes al consultorio, te ignoro. Empezar de cero con un paciente que viene muchas veces al consultorio es un verdadero ejercicio de humildad. ¿Y cuál es el principal reto bioético? Levantarse de la silla y revisarlo una y otra vez, aunque nos cueste muchísimo. Para terminar, una frase de Pedro Entralgo, que me parece que viene al caso de lo que estamos hablando, y que dice que la relación médico-paciente es el encuentro entre dos menesterosos, dos necesitados, uno que quiere curar y otro que quiere que lo cure. Eso es todo.